¿Y cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén. Vamos a estudiar un tema. Ya terminamos la serie del libro de los Hechos. Gracias a Dios duramos 63 temas enseñando. ¿Cuántos aprendieron con el libro de los Hechos? Amén. Pero ahora vamos a empezar. Este tema que voy a dar es un tema individual, pero va a dar la pauta para lo que sigue, mis hermanos, ¿sí? El tema que le titulé hoy yo en esta mañana se llama Volviendo a tu primer amor. Y el texto base que vamos a estudiar hoy en esta mañana va a ser el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 4. Apocalipsis está entre la concordancia y el Génesis, ¿verdad? Ahí va a encontrar el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 2, verso 4. Y pues hablando del primer amor, ¿no? Vuelve a tu primer amor. Usted ya sabe por dónde voy, ¿no? Pero, ¿qué es el primer amor, no? Hasta hay canciones, ¿no? De tu primer amor y no sé qué, ¿no? Pero normalmente preguntar por el primer amor, mis hermanos, y generalizar sobre ello, en ocasiones es complicado, ¿sí o no? Sin embargo, mis hermanos, hay muchas personas que tienden a hacer comparaciones definidas como su primer amor. O sea, comparan, ¿no? ¿Cuál es su primer amor? Que si este fue su primer amor o o aquel. Y no saben, pero hacen comparaciones, ¿verdad? Ya que el recuerdo de ese primer amor, pues existe nostalgia, ¿verdad? Y tienden excesivamente a idealizar ese primer amor. El primer amor es un sentimiento, mis hermanos, llamándolo de manera natural. El primer amor es un sentimiento de enamoramiento profundo, novedoso, en el que la persona entra en un estado de euforia, ¿sí? Eso es el primer amor. Entra en un estado de equilibrio y de paz, ¿sí? Cuando tiene a la persona amada a su lado, pues surgen todas esas, ¿no? Tiene paz. Por ejemplo, ahí veo que algunos están con su esposa. A ver, varones, ¿tienen paz cuando están al lado de su esposa? ¿Sienten esa euforia cuando la ven? ¿Verdad? Y se siente eso cuando estás con esa persona, ¿no? A tu lado, es todo bonito y se idealiza a una persona hasta el punto en que se considera el ser más perfecto y maravilloso del mundo, ¿sí o no? No lo sé, pero algunos no le encuentran ningún defecto, ¿verdad? A ese primer amor. Y la imaginación fantasea con encontrarse con esa persona, ¿no? Del primer amor, hablando del primer amor. Y luego se generan imágenes ideales de esos encuentros como si se tratara de una película romántica, ¿no? A la edad de la adolescencia empiezan a manifestarse esas sensaciones, mis hermanos, de enamoramiento, donde se puede llegar incluso a no comer. Y luego les sale la mamá: ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué no comes? No sé, pero es que está enamorado, ¿verdad? E incluso no duermen también. Luego están al pendiente del teléfono, esperando que les llamen, ¿no? O también llame por teléfono tratando de encontrar, de localizar a ese primer amor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de primer amor, nos referimos a la idealización de la persona en todas sus características. Ya que en ocasiones, mis hermanos, también se pueden confundir, ese primer amor se puede confundir con pasión, ¿sí? Dado a la atracción física. Pero el amor, mis hermanos, va más allá de la parte física. La persona tiene características personales, tiene ideas, conocimientos y actúa, ¿verdad? De forma que se considera armoniosa. Dado que la idealización, mis hermanos, del primer amor es muy fuerte, es muy potente, la idealización del primer amor. Normalmente el recuerdo que suele dejar en la memoria de ese primer amor es muy bonito, ¿sí o no? Los que estuvieron en la adolescencia y que tuvieron su primer amor, ¿verdad? En ocasiones se puede generar cierta obsesión o nostalgia, recordando los momentos pasados y las sensaciones vividas con ese primer amor, pero solo son recuerdos, mis hermanos, ¿sí? Que traen aprendizaje. Pasar esas primeras sensaciones y el recuerdo puede ser dulce, pero también puede ser amargo a la vez, ¿sí? Abra su Biblia entonces en Apocalipsis 2:2.
Vamos a leer, hacemos una oración y comenzamos con el tema. Apocalipsis 2:2. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque maravillosa es tu presencia. Nos hemos gozado, hemos sentido ese amor abrazador, tu Espíritu, Señor, llenando a cada uno de nosotros, pero ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Queremos, Padre, que tu palabra sea esa semilla que caiga en nuestro corazón y que sea sembrada para que en su tiempo dé fruto al 100%, Padre. Nosotros queremos practicar y poner por obra tu palabra, Señor. Que no solamente sea un mensaje, que no solamente seamos receptores, Señor, sino que también seamos emisores y que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, mi hermano, el libro del Apocalipsis comienza con una visión, ahí en el versículo 1, ¿verdad? El Señor Jesús le ordena al apóstol Juan que escriba cartas a los ángeles. Ahorita lo vamos a leer. Y le dice: escribe cartas a los ángeles de las 7 iglesias que se encontraban en esa provincia ahí de Asia. Esta provincia, mis hermanos, es lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Ahí en esa provincia donde le dice el ángel al apóstol Juan que le escriba esas cartas. Entonces, como la palabra ángel significa mensajero, eso significa ángel, mensajero, bien puede ser que la carta esté destinada, mis hermanos, a los pastores de esas congregaciones, ¿sí? Pero de alguna manera este ángel representa también a esta iglesia de Éfeso. Pero la carta no está escrita solamente al representante de la iglesia de esa zona, de esa área, ¿sí? Sino que también está escrita a toda la iglesia. Así que, a ver, digan todos, está escrita también para mí. Para mí. Pero no lo vamos a ver solamente de forma literal, mis hermanos, ¿sí? Sino que vamos a buscar la aplicación a nuestras vidas también. Esta carta escrita por el apóstol Juan, mis hermanos, sigue vigente aún en nuestros días, ¿eh? No crea que ya se escribió, eso fue hace mucho tiempo y ahí se quedó. No, esa carta aún sigue vigente en nuestros días y no solo está dirigida, como le decía, a esas iglesias y pastores de aquel entonces, sino también a las iglesias y pastores de hoy en día. Tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que estando dirigida al líder, porque las cartas se tienen que estar dirigidas a una persona, en este caso está dirigida a un líder, está dirigida a la cabeza de esa congregación, ¿verdad? También de la misma manera como está dirigida a un líder y a la cabeza de cada congregación, también está dirigida a la cabeza de cada hogar. A ver, levanten su mano los cabezones, la cabeza de cada hogar. Levanten su mano. Esa carta también va dirigida a ustedes, ¿sí? Así que sacaremos entonces, mis hermanos, principios prácticos que debemos seguir para volver a nuestro primer amor. ¿Cuántos quieren volver a su primer amor? Amén. El propósito, ¿verdad? Entonces es ese, mis hermanos. El apóstol Juan escribe 7 cartas, mis hermanos. La primera carta es dirigida a la iglesia de Éfeso. Y esta era la ciudad portuaria más importante en Asia Menor. De acuerdo a los Hechos de los Apóstoles, que ya estudiamos, ¿verdad? Abundantemente, el apóstol Pablo visitó Éfeso durante su segundo viaje misionero. Y eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 19, ¿verdad? En aquella ocasión fue bien recibido por la comunidad judía que se reunía ahí en las sinagogas, usted ha de recordar.
Y Pablo volvió a Éfeso durante su tercer viaje misionero, y eso lo encuentra en Hechos 19. Allí encontró una comunidad con una diversidad religiosa, ¿sí? Aparte de la comunidad judía, Pablo también encontró discípulos de Juan el Bautista allí en Éfeso. Ahora bien, la práctica religiosa más importante en Éfeso era el culto a la diosa de la fertilidad, que los romanos llamaban Diana, ¿verdad? Diana. Y que los griegos la llamaban como Artemisa. Y esto era solamente una manifestación de Astarte, la antigua diosa de la fertilidad cananea, ¿sí? Todo tenía relación. Pero para hablar claro, mis hermanos, para que quede claro este asunto, hablar de fertilidad está relacionado con sexo, mis hermanos, ¿sí? Éfeso era la sede del templo de Diana, la diosa del sexo. Eso es lo que realmente era lo que practicaban, ¿verdad? Y ese templo era la industria principal, mis hermanos, de la ciudad de Éfeso. La mayor parte de la gente de la ciudad trabajaba en empleos relacionados al turismo religioso, entre comillas, que generaba este templo, porque acuérdense que vendían estatuillas y vendían templos que hacían con plata, ¿verdad? Y Pablo les predicó a los tres grupos religiosos que encontró allí en Éfeso, mis hermanos. Los antiguos discípulos de Juan aceptaron el evangelio de Jesucristo. No sé si usted lo recuerda, eso viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 1 al 7. Los discípulos de Juan que se encontró Pablo les predicó y ellos aceptaron, fíjese, el evangelio. La comunidad judía entonces se dividió, la comunidad judía en esa ciudad de Éfeso, ¿sí? Se dividió y algunos aceptaron el mensaje cristiano, pero otros veían la fe de Jesucristo como una superstición, ¿sí? Finalmente, los plateros que vivían de hacer y vender pequeñas réplicas del templo de Diana denunciaron a Pablo y provocaron su encarcelamiento, fíjese. Eso lo encuentra usted ahí en Hechos 19, en los versículos 23 al 41. Entonces, la comunidad cristiana en Éfeso, mis hermanos, enfrentó oposición en sus comienzos. La iglesia cristiana, ¿verdad? Sin embargo, esta comunidad cristiana creció hasta convertirse en el centro misionero más importante en Asia Menor. De hecho, se cree que el resto de las iglesias nombradas allí en Apocalipsis, las comunidades cristianas como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, fueron fundadas todas estas iglesias por la iglesia de Éfeso. Y hay una fuerte hipótesis para creer esto, ¿sí? Entonces fue un centro misionero importante, convirtiéndose en la ciudad más importante del Imperio Bizantino. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso, verdad? El Imperio Bizantino. Bueno, se le domina como Imperio Bizantino a la mitad oriental del Imperio Romano, que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, fíjese. Así que Éfeso fue una ciudad importante hasta el siglo XI, cuando fue conquistada por los musulmanes. Enseguida entonces vamos a leer la carta que está dirigida a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Juntos abramos la escritura en Apocalipsis 2:1. ¿Ya lo tiene? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esas imágenes, mis hermanos, que vemos aquí, son tomadas de la visión que tuvo Juan, ¿sí?, sobre Jesús ahí en Apocalipsis 1. Y estas imágenes que vemos aquí, mis hermanos, enfatizan la autoridad, porque dice que Él tiene las estrellas, ¿verdad? Enfatizan la autoridad y la inmediata presencia de Jesús en la iglesia,
porque también dice este versículo 1 que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y esta introducción, mis hermanos, coloca a Jesús en el centro de la iglesia. Y Jesucristo, mis hermanos, en todas las iglesias que se dicen ser cristianas, el centro debe de ser Jesucristo, mis hermanos. Jesús es el centro de la iglesia y debería de ser reconocido como el centro de la iglesia. Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra tiene, que leímos ahí en este versículo 1, es una palabra griega que hace alusión a una pertenencia. Es decir, es una palabra enfática y completa. Jesús tiene a estas iglesias, ¿sí? Las iglesias, mis hermanos, le pertenecen a Jesús, no a los líderes de las iglesias, no, ni a otras personas. Jesús las tiene, le pertenecen a Él. Amén. Y luego dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Jesús, mis hermanos, ve a su iglesia. Jesús ve a cada uno de nosotros y nos conoce. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que está sucediendo y sabe lo que estamos pensando. ¿Sí? Él sabe todas las cosas. No hay nada oculto que no haya de saberse delante de Él. Mire, no es un misterio para Él todas las cosas que aparentemente pensamos que las podemos hacer ocultas. Puede haber pecado, puede haber corrupción escondidos en una congregación. Puede haber pecado escondidos en nuestro corazón. Pero Dios, a Jesús, Él conoce todas nuestras obras. No se le escapa nada, mis hermanos, ¿sí? Para Jesús no hay nada oculto. Y Él nos dice lo mismo hoy en día, ¿verdad? Tanto a individuos como a congregaciones nos dice, yo conozco tus obras. Eso nos dice el Señor hoy en día. Y nos está diciendo hoy en esta mañana, yo conozco tus obras. Y continúa diciendo el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, cuando un hombre trabaja, sirve para Cristo, debería de trabajar con toda su fuerza, ¿sí o no? Cuando alguien trabaja o sirve en el ministerio o en una iglesia, debería de trabajar con todas sus fuerzas, ¿sí o no? Sí. Jesús sabe lo que está sucediendo en esta iglesia. Él lo sabe muy bien. Ellos trabajaban duro para el Señor y aparte dice que tenían paciencia. A ver, digan todos paciencia. Paciencia, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 2, y que no puede soportar a los malos. La iglesia de los Efesios, mis hermanos, también procuraban la doctrina pura, la doctrina sana, la iglesia de los Efesios. Y Pablo advirtió a los Efesios en Hechos, deje un apartado ahí en el libro de Apocalipsis y vayamos rápidamente a recordar el libro de los Hechos en el capítulo 20 para ver lo que Pablo les advierte a los Efesios en cuanto a esto, mis hermanos. Hechos 20, versículos 29 al 31 vamos a leer. Búsquelo por favor. Hechos 20. Está antes de Romanos y después de Mateo, ¿verdad? Está. ¿Cuál es el último libro? Sí, Mateo. No, Juan, de Juan. ¿Lo encontró? Hechos 20, 29 al 31 dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjese, por eso la iglesia de Éfeso procuraba también la sana doctrina. Y en este reconocimiento, en esta alabanza que Jesús les daba a la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis, vemos cómo los efesios tomaron la advertencia que Pablo les dio. Lo tomaron en serio, esta advertencia que acabamos de leer. Ellos la tomaron muy en serio. Por eso el Señor les estaba reconociendo todo esto.
Vaya otra vez a Apocalipsis para que pueda continuar con este versículo 2. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, dice, y los has hallado mentirosos. Fíjese todo lo que hacía la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de hoy, como la iglesia de los Efesios, mis hermanos, en aquel entonces, debe probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios. Tienen que probarlos, ¿Probarlos cómo? Ver que todo lo que estén diciendo, que todo lo que estén hablando, realmente vengan en las escrituras, mis hermanos. Porque yo puedo estarles contando un cuento de Blancanieves y todos van a pensar que sí. Como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Y todos, sí, ¿verdad? Y se la creen. Y piensan que eso viene ahí, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿no? Y nos creemos todas esas cosas. Pero los efesios no, ellos procuraban, ¿verdad? Ellos probaban a estos mensajeros de Dios. Y luego tenemos que probarlos especialmente a los que dicen ser apóstoles también. Porque hoy en día hay una apostolitis por todos lados, mis hermanos. Ahora todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Pero ¿sabe qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. ¿Cuántos de esos son enviados? Todos se quedan en sus iglesias nomás recibiendo dinero, pero ninguno es enviado. Ninguno quiere salir, ¿verdad? A las misiones, ¿verdad? Entonces hoy en día tenemos que probar a los que se dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablan bien de ellos mismos. Usted cheque eso. Todos los que quieren engañar al pueblo de Dios hablan bien de sí mismos y empiezan a decir que tienen, ¿sabe cuántas títulos y se han graduado en tal no sé qué? Y yo he hecho esto, yo he viajado aquí, yo he viajado allá, he escrito libros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Y Jesús? O sea, tú eres más grande que Jesús, entonces. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, ¿sí? Ellos hablan bien, esos engañadores hablan bien de ellos mismos. Cuanto más grande sea la maldad, mayor es el engaño que ellos esconderán, mis hermanos, ¿sí? Y esto fue grande por parte de ellos, de la iglesia de Éfeso. Mostraron ser una columna vertebral de la verdad, la iglesia de Éfeso. Y mi deseo, mis hermanos, es que esta iglesia local de Casa de Oración Southgate tomen con seriedad esta misma advertencia, mis hermanos, que Pablo les hizo. Que tomemos con seriedad esa misma advertencia, ¿sí? En la actualidad existen hombres que se han introducido en las iglesias, como le decía, y predican las más viles mentiras, ¿sí o no? Y hablan como el peor, se oye mal esto, pero discúlpenme la expresión, pero hablan como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, mis hermanos, ¿sí? Y a algunos les parecen bien todas esas palabras y las creen. Y hasta se levantan y hasta brincan y dicen, sí, yo lo recibo. ¿Sí los ha visto? Yo nomás vi a uno que se puso un traje todo roto y dice, ¿qué? ¿Va a recibir mi bendición así? Y todos, no. Y se quita el saco y se pone el Hugo Boss, que cuesta bien caro. Ahora sí va a recibir mi bendición y todos, sí. ¿Eso viene en la palabra, mis hermanos? Claro que no, ¿verdad? Por eso es lo que les digo. A algunos les parecen bien esas cosas y las creen. Lo peor de todo es que las creen. Y ya hemos hablado, pues, ¿verdad? Y dado muchos ejemplos, y le pudiera dar más ejemplos de este tipo de iglesias. Vaya al versículo 3, por favor. Dice el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Digo una vez más, paciencia. Y esta palabra paciencia significa perseverante, ¿verdad? Dice, es decir, has sido perseverante y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. También la iglesia de los Efesios, mis hermanos, continuaba haciendo estas cosas sin haber desmayado. Las hacían. Ellos mostraron una perseverancia, mis hermanos. A ver, digan todos perseverancia. Y esa misma perseverancia que ellos mostraron, también deberíamos nosotros de imitar esa perseverancia, mis hermanos. Según todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, las apariencias externas, que trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio, esta iglesia de Éfeso. Y la palabra que resaltan estos dos versículos que acabamos de leer en el 2 y el 3
no sé si usted se dio cuenta, y que debemos de considerar, es la palabra paciencia. ¿Sí lo vio? Y esta palabra paciencia es una palabra griega, upomone, la cual significa una paciencia firme, significa esto. En este sentido, la iglesia era una roca sólida. Esta palabra paciencia también significa resistencia, significa aguante esperanzado o alegre, significa constancia y perseverancia, mis hermanos. La comunidad cristiana de Éfeso, allí en Éfeso, esa comunidad cristiana allá en Éfeso fue perseverante, mis hermanos, ¿sí? Perseverar no es esperar de manera pasiva, eso no es perseverar. Esperar ahí de manera pasiva, no. Las personas que perseveran se mantienen firmes ante la adversidad. Adoran a Dios aun cuando las autoridades lo prohíben. Eso es ser perseverante. Aun aunque las autoridades prohíban adorar a Dios, lo adoran, ¿sí? Y predican el evangelio aunque las autoridades le persigan. Y hoy en día estamos viendo ese tipo de persecuciones, mis hermanos. En países de Europa como Inglaterra, en Canadá y aquí en los Estados Unidos no tarda, mis hermanos, en haber esa persecución. Si tú te pones en una plaza a predicar, a repartir, ya no a repartir folletitos, mis hermanos, a predicar el evangelio, y si alguien se queja de que se siente agredido por ese mensaje, llega la policía, te arresta y te llevan a la cárcel. Es en serio, Hoy en día ser cristiano es aún más difícil. Los tiempos son difíciles, mis hermanos, son peligrosos. Es más difícil hoy en día ser cristiano que antes. Hoy es un reto mayor, porque el Señor viene pronto y Él va a limpiar su iglesia, mis hermanos. Él va a hacer una limpieza profunda de su iglesia, ¿verdad? Y la iglesia de Éfeso fue perseverante, mis hermanos. Predicó el evangelio, fundó congregaciones, dio testimonio de Cristo en medio de la persecución. Fue un modelo de fe, de perseverancia y de fidelidad al Señor. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, debemos perseverar, ¿sí o no? Debemos dar testimonio de Cristo en nuestras vidas y con nuestras vidas, ¿sí o no? Aún en medio de la burla tenemos que perseverar, mis hermanos. ¿Eres cristiano? Ay, cálmate, Ned Flanders, ¿verdad? En medio de la burla, mis hermanos, cálmate, aleluya. Tenemos que perseverar, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que ser modelos de fe, ¿sí? De perseverancia y fidelidad, principalmente en nuestras familias, principalmente ahí, mis hermanos, en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Amén, mis hermanos. ¿Y qué cree? Después de elogiar, después de reconocer todo lo bueno que tenía esta iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesús va a confrontar a esta iglesia y le dice lo que tiene en contra de ella. Después de decirle todo lo bonito, ¿verdad? Vea el versículo 4 lo que dice. Pero tengo contra ti. Híjole, qué tremendo, ¿no? Jesús, mis hermanos, empieza con una palabra aleccionadora. Pero, que significa, a pesar de eso, eso significa esta palabra pero. A pesar de eso, ¿verdad? Jesús, mis hermanos, tuvo en cuenta todo lo bueno que hacía la iglesia de los Efesios. Tuvo en cuenta todo eso. Todo lo bueno, lo perseverante, que no recibían la mala doctrina. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, a pesar de todo eso, Jesús tenía algo en contra de ellos, de esa iglesia. Pero esa palabra, ¿no? Esa palabra como a muchos no nos gusta, esa palabra. Esta palabra pero indica que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús está a punto de describir, ¿sí? Esta palabra pero es esperar la confrontación, ¿sí?
Es esperar oír lo que no estás haciendo bien. Y hasta cuando te dicen, no, mira tú esto y esto y esto, pero hasta le cierras los ojos así como diciendo, y ahí viene el golpe. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí viene el golpe. Tu jefe te dice, eres buen trabajador, pero reniegas en todo lo que te ordeno. ¿Se fija? Tus padres te dicen, eres buen hijo, pero necesitas echarle más ganas al estudio. ¿Sí o no? Tu esposa te dice, varón, eres bien responsable, amado mío, pero necesitas respetarme, necesitas cuidarme, amarme más, ponerme más atención. Pero todos los reconocimientos que te dicen, ¿verdad? Sí, eres responsable, pero se desmoronan como si fuera una arena, como un castillo de arena, ¿verdad? Todo lo bueno que se te dice. Y el Señor Jesucristo dice que tiene una queja, ¿verdad? Él dice, tengo una queja contra la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era esa queja, mis hermanos? ¿Cuál era esa queja? ¿Lo ve ahí? La queja era que has dejado tu primer amor. Esa era la queja de Jesús. Has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno de la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo, mis hermanos. Ellos habían dejado, no perdido, habían dejado su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor que ya no tenían. Esto se puede describir como una desviación definitiva y triste. ¿Sí? Y esta palabra dejar, mis hermanos, en el griego significa abandonar. Entonces pudiéramos decir, tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. La diferencia, mis hermanos, entre dejar y perder es importante. ¿Sí o no? Algo puede ser perdido por accidente, pero dejar o abandonar es un acto deliberado y que no sucede de un momento a otro, mis hermanos. También cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. Por eso Jesús les decía, has dejado tu primer amor. O sea, tú sabes dónde lo dejaste, pero lo dejaste. Has dejado tu primer amor. Yo le hago una pregunta, ¿a cuántos se les han perdido las llaves aquí algún día? Y que andas buscándolo desesperadamente como loco, ¿dónde están las llaves? No me puedo ir de la casa porque no las encuentro, ¿cómo lo voy a cerrar? ¿Sí le ha pasado o no? Levante su mano al que le ha pasado eso. A mí sí. Andamos, hasta las del carro las andamos buscando, ¿no? Y las buscas como loco por todos lados y no las encuentras, hasta quieres contratar al FBI y que traigan unos sabuesos para que encuentren esas llaves, ¿no? Pero qué diferente es cuando llegas a tu casa y cuelgas las llaves donde deben de ir, ¿sí o no? Y sabes que cuando las busques, allí van a estar donde las dejaste, ¿sí o no? Y la iglesia de Éfeso, mis hermanos, aunque ellos habían dejado su primer amor, todo se veía bien externamente. Externamente, dije externamente. Todo se veía bien. Si tú hubieras ido a uno de los servicios de la iglesia de Éfeso, hubieras podido pensar, wow, esta iglesia pues, es donde suceden cosas tremendas aquí. Mira nomás, todos adorando. Mira, todos levantando sus manos. Están haciendo tanto y en realidad también cuidan la verdad. Tú pudieras hasta maravillarte y sorprenderte de todo lo que hacía la iglesia de Éfeso. Al mismo tiempo, pudieras haber tenido una sensación también vaga e incómoda. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Probablemente era algo difícil de precisar, pero yo le pregunto, ¿cómo es esto? Es como cuando llegas a un lugar, a una reunión de algún lugar, ¿verdad? Y si tú eres espiritual, te darás cuenta si en ese lugar está la presencia de Dios o no.
Aunque la alabanza, el grupo de alabanza toquen perfecto, aunque la palabra de Dios esté perfecta, aunque todos estén uniformados y sirviendo y todo esté ordenado, si la presencia de Dios no está en ese lugar y eres espiritual, tú te vas a dar cuenta. Aunque veas todo eso que está bonito. Es en serio. Yo he ido a lugares así, mis hermanos, donde vas, te presentas y todo está maravilloso y dices, wow, espectacular, pero no se siente la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y ¿sabe qué? Para Jesús no le fue difícil ver ese problema en la iglesia de Éfeso. Aun cuando todo parecía maravilloso externamente, Jesús se había dado cuenta que habían dejado su primer amor. El problema era serio, mis hermanos. Sin amor, todo es vano. Sin amor, todo es vano, mis hermanos. El Señor Jesucristo les recriminó a los fariseos acerca de esto. Vaya por favor dejando un apartado en el libro de Apocalipsis. Acompáñeme al Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 37. Para que vea cómo Jesús les recrimina a los fariseos con este respecto. Lucas 11, 37. ¿Lo tiene? Todavía escucho algunas hojas, voy a esperar un poco más para que lo encuentre. Lucas 11:37. ¿Sí? Es el Evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? ¿En ese orden? Se los dijo. 11:37 dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? Le estaba diciendo a Jesús que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea, lo invita a su casa y luego todo le dice, oye, ¿por qué no te lavaste las manos? ¿Verdad? O sea, oye, me invitas y si usted me invita a su casa a comer, no me vaya a decir que vaya y me lave las manos. Yo me voy a ir solo a lavármelas. El fariseo, cuando lo vio, dice, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasas por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, era más importante las cosas externas para estos fariseos que el amor de Dios. Dice Jesús, estos era necesario hacer sin dejar aquello. Es más importante el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es más importante que todo lo demás. Y Pablo, mis hermanos, le escribió a los Corintios y dedicó un capítulo completo para hablarles acerca de la preeminencia del amor. Y sin amor, mis hermanos, todo es vano. Vaya por favor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios está antes de la segunda. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Está Romanos y luego siguen los Corintios. Hechos, Romanos, Corintios, capítulo 13, verso 1. ¿Lo tiene? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lo externo, ¿verdad? ¿Se fija? Lo externo. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Se fija? Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se fija? Qué tremendo, ¿no? Y pudiéramos, ¿no? Y luego después ya empieza a dar una cátedra, ¿verdad? Hablando acerca de lo que es el amor, Pablo. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Empieza a hablar y luego dice, de todo el amor nunca deja de ser, termina diciendo Pablo, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Has dejado tu primer amor. Sin amor nada eres. Sin amor nada somos. Sin amor nada soy. Si hacemos cosas externas sin el amor de Dios, nada somos, mis hermanos. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Eran perseverantes, trabajaban arduamente, ¿verdad? Les gustaba la doctrina sana, pero no tenían amor. Habían dejado, habían abandonado su primer amor. Por eso no es sorprendente, mis hermanos, que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Todo sí, todo está muy bonito, todo está muy bello, pero tengo algo contra ti. Una iglesia no tiene razón de ser, mis hermanos, cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Sí o no? Regresando a Apocalipsis para seguir leyendo este versículo 4. Dice, has dejado, ¿verdad? Abandonado tu primer amor. Ya vimos que dejado es abandonar. Ahora, ¿qué amor fue el que dejaron ellos? Como cristianos se nos dice que amemos a Dios y que nos amemos unos a los otros, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué amor dejaron ellos? ¿Dejaron su amor por Dios? ¿Dejaron su amor los unos por los otros? Probablemente, mis hermanos, ambos, dejaron ambos. Porque estos dos amores van de la mano, mis hermanos. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu familia. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Voltea al que tiene a un lado. Voltea con el que tiene a un lado. Ese es tu prójimo. Si no amas a Él, no puedes decir que amas a Dios. ¿Sí? No puedes amar a tu familia tampoco sin amarle a Dios. Si tú dices, no, yo amo a mi familia, pero no amas a Dios, también es mentira. ¿Sí? La iglesia de los Efesios era una iglesia que trabajaba, mis hermanos. ¿Sí? Algunas veces un enfoque en el servicio, en la obra de Dios, va a eclipsar una relación de amor con el Señor. Y pensamos que el servir a Dios es estar para allá y para acá y tocando y cantando y subiendo y bajando. Pensamos que eso es amar a Dios. ¿Sí? Pero muchas veces ese servicio eclipsa tu amor por Dios. ¿Sí? Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Él. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de Marta y de María? Marta, que había llegado Jesús a su casa y Marta estaba toda afanada, quejiarosa. ¿Así se dice? ¿Quejiarosa? ¿O quias? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Quejiarosa? ¿Cómo? Pues eso. Andaba haciendo muchos quehaceres, pues, ¿no? Y andaba ahí Marta, ¿no? Haciendo muchos quehaceres, afanada, turbada, lavando, trapeando. Y le decía, a ver, Jesús, levanta los pies porque voy a trapear. Y andaba así, ¿no? Y María, ¿dónde estaba? Sentada, escuchando las palabras del Maestro, escuchando la voz de Jesús. Y luego la ve Marta a María y le dice, Jesús, no le dice a María, le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no está haciendo ahí nada? ¿No me está ayudando? Le regañó al Maestro, mis hermanos. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas quehaceres. Y así estamos muchos en la iglesia, mis hermanos, en el servicio.
haciendo quehaceres, cargando y bajando y llevando bocinas y poniendo y quitando cámaras, ¿verdad? Y cantando aleluya. Afanados, mis hermanos, pero debemos de escoger lo mejor, como lo escogió María. Dice, tú estás afanada con tantos quehaceres, Marta, pero tu hermana María ha escogido lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, mis hermanos? Estar a los pies de Jesús. Amén. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura, mis hermanos, una doctrina sana. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación también enfriarse, fíjese, ser suspicaz e intolerante a la diversidad. Cuando el amor muere, mis hermanos, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, en un formalismo sin poder. Y cuando hablo de diversidad, mis hermanos, me estoy refiriendo hacia otras iglesias, ¿verdad? Cuando una iglesia tiene doctrina sana, muchas de las veces es difícil aceptar a otras iglesias que también tienen doctrina. Por ejemplo, es como decir, no, si no eres de casa de oración, no, aquí nomás mi círculo, casa de oración y ya no. Hay otras iglesias que no son casa de oración que también hablan de la doctrina sana. Pero a veces somos tan celosos de eso que nos volvemos intolerantes a otros, ¿verdad? A otras diversidades, ¿verdad? Y esta diversidad, mis hermanos, es con aquellas iglesias que comparten los mismos fundamentos bíblicos esenciales, ¿sí? Debemos de compartir. Y eso me recuerda, mis hermanos, el decir, no, si no eres de casa de oración, no eres de los nuestros. No, ¿verdad? Eso me recuerda como Juan. ¿Cuántos se acuerdan de Juan, el discípulo amado de Jesús? Que les dijo, Señor, por allí andaban unos ahí predicando y se los prohibimos. ¿Y qué les dijo Jesús? Bien hecho, Juan. No, qué bueno, porque acuérdate que somos acá en grupo. ¿Eso le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No se los prohíbas, ¿verdad? No se los prohíban. Eso le contestó Jesús. Y es lo mismo hoy. Amén. Mire, la adherencia a la verdad se convierte en ocasiones en un fanatismo amargo, cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se han alejado. Amén. Yo le hago una pregunta hoy a usted en esta mañana. ¿Qué quiere decir perder el primer amor? ¿Qué quiere decir esto? Perder el primer amor. Existe una diferencia definitiva en su relación con Jesús. Las cosas no son como solían ser. Una iglesia pierde el primer amor cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo. Cuando se pierde en el celo misionero. ¿Cuántos han salido a compartirle a otros? ¿Cuántos les han compartido a otros del evangelio? ¿Cuántos siguen haciéndolo? Un creyente pierde el primer amor cuando la oración se convierte en una costumbre o de plano dejas de orar. Dejas de orar. Ahí ya perdiste tu primer amor. La Biblia se queda olvidada en una esquina, toda empolvada. Y ya, como ya traes con facilidad, ya traes un device, un teléfono, una tablet, pues ya ahora ya, la Biblia que se quede aquí más rápido todo, ¿no? Se queda allí olvidada y asistir a la iglesia se toma como algo opcional. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no, hoy no voy. Mejor me quedo en casa, que acabo lo van a transmitir. Ahí ya perdiste tu primer amor. Es en serio lo que les digo. No es que debiéramos de esperar la misma emoción, mis hermanos, que tuvimos cuando todo era nuevo en la vida cristiana. Pero lo nuevo debe de cambiar a una profundidad que hace que nuestro primer amor sea cada vez más y más fuerte. ¿Sí o no? Y le doy un ejemplo. Una pareja que haya estado casada por mucho tiempo no siempre tiene la misma emoción que tenía en sus primeras citas. ¿Sí o no, casados? Los que tenemos más de 20 años. ¿Cuántos tienen más de 20 años de casados? Yo sí. ¿10? ¿10 años de casados? ¿15? ¿5? ¿5? ¿Tienen la misma emoción que cuando eran recién casados?
The honeymoon. ¿Tienen esa misma emoción? El Víctor, es todo, hermano. ¿Saben qué? O sea, no hay nada de malo, ¿verdad? No hay nada de malo en esto, mis hermanos. No pierden la misma, mire, una pareja que haya estado casada por mucho tiempo no siempre tiene la misma emoción que tenía en sus primeras citas. Y eso se debería de esperar. Y está bien, le digo, está bien. Si esa emoción ha madurado y se ha convertido en un amor tan profundo que aún mejor, es mejor que el primer amor. ¿Sí? Porque es un amor que ha madurado. Pero no hay nada de malo, mis hermanos, en esa emoción inicial. No hay nada de malo. O en querer que permanezca o que sea restaurada. La iglesia de Éfeso ocupaba una posición de liderazgo. Y sí, mis hermanos, los líderes habían perdido su primer amor. Sí. Perder el primer amor, mis hermanos, es un peligro constante para todo creyente. Cualquier creyente que se aleja de Dios, se pierde el contacto con la iglesia, ¿verdad? Y alguien que pierde el contacto con la iglesia y que deja de practicar las disciplinas espirituales. Y el contacto no es de que, ay, perdí el teléfono, no, es de que no, dejas de congregarte, ¿sí? Deja de practicar las disciplinas espirituales, puede perder su primer amor. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, exhorta a la iglesia de Éfeso a cambiar su situación diciéndole, vaya al versículo 5 por favor. Vea lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso en el versículo 5. ¿Ya se cansó, hermano? ¿Quiere que le cuente un chiste? No, ¿verdad? Pues no se lo voy a contar. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y esto nos lleva a considerar, mis hermanos, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Qué debemos de hacer para recuperar la relación con Dios que disfrutamos alguna vez? ¿Qué? ¿Cómo? El primer paso, mis hermanos, para la restauración de la iglesia de los Efesios, y no solamente de esa iglesia, sino también para nosotros, es que recordemos, mis hermanos. La iglesia de los Efesios necesitaban recordar. Ellos necesitan recordar, por tanto, de dónde han caído. Y esto significa que recuerden lo que solían ser en su amor por el Señor y en el amor que se profesaban los unos a los otros. Para recuperar el primer amor, mis hermanos, es necesario recordar el fervor y las prácticas que caracterizaron nuestros primeros pasos en la fe. Amén. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero, ¿se acuerda? Estaba allí entre los cerdos. El primer paso para la restauración fue recordar la vida que tenía en el hogar de su padre. ¿Sí o no? Vaya por favor ahí, deja un apartado en Apocalipsis y vaya a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 17. Y vamos a leer lo que le estoy diciendo aquí. Lucas 15, 17. ¿Lo tiene? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso solamente fue un pensamiento, ¿verdad? ¿Se fija? Él dijo, voy a ir y voy a decir esto y voy a hacer esto. Pero no solo se quedó con una intención piadosa, mis hermanos. No solo fue un pensamiento emocional. Este joven hizo
lo que se había propuesto. Y vaya, el versículo 20 dice, y levantándose, es una acción ahí. Él se levantó, no se quedó ahí donde estaba, se levantó. Y levantándose, dice, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nuestro Padre está esperando, mis hermanos, que nos levantemos y que vayamos hacia nuestro Padre. Y nuestro Padre nos va a recibir. Y se nos va a balanzar y nos va a besar. Nos va a abrazar. Él está esperando que hagamos eso, mis hermanos. Y vea lo que dijo el hijo. Y el hijo le dijo, Padre, lo que él pensó, lo dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no le hizo caso, le dijo, son palabras nada más, no le hizo caso, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Qué hermosa historia. Y este siempre es el primer paso, mis hermanos, para regresar a donde deberíamos de estar. ¿Y dónde es donde debemos de estar, mis hermanos? ¿Dónde? Con el Señor. Allí es donde debemos de estar, con el Señor. También es necesario, mis hermanos, regresando a Apocalipsis 5, capítulo 2. También es necesario examinar nuestra práctica de la fe. Tenemos que analizar eso, mis hermanos. Dice ahí el verso 5, y arrepiéntete. Recuerda, ¿verdad? Le decía, y arrepiéntete. Y mis hermanos, no es un mandamiento para sentir lástima, ni para sentir algo. Significa cambiar tu dirección e ir en un sentido diferente. Es una apelación urgente para un cambio instantáneo de actitud y de conducta antes de que sea demasiado tarde, mis hermanos. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra conducta antes de que sea demasiado tarde. Y muchos de nosotros debemos de arrepentirnos, mis hermanos. Es decir, cambiar nuestra manera de actuar. El verdadero arrepentimiento se demuestra en la práctica, no en los labios. En la práctica se demuestra el verdadero arrepentimiento. Además, para volver al primer amor debemos cultivar a las disciplinas espirituales que llevan al crecimiento en la fe. Continúa diciendo el versículo 5, y haz las primeras obras. Esto significa que debían de regresar a lo básico, mis hermanos, a las primeras cosas que hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. ¿Sí? Hay cosas que nunca deberíamos de dejar de hacer por mucho que crezcamos, mis hermanos. Vas creciendo espiritualmente, vas madurando espiritualmente. Hay cosas que no debemos de dejar de hacer. No, yo ya todo eso me lo sé. A leer la Biblia, no, ya me la leí como 3 veces. No, mis hermanos. ¿Qué son las primeras obras? ¿Qué son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en su palabra? ¿Recuerdas cuando solías pasar tiempo en su palabra? Y querías devorarte la Biblia, la leías, subrayabas y decías, oh, aquí, y sentías cuando Dios te hablaba. Y subrayabas y apuntabas y sacabas tu cuaderno y hacías anotaciones. Y ahí tú hacías tus mini bosquejos que el Señor te hablaba, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo solías orar? Orabas al levantarte, orabas cuando comías, orabas mientras manejabas, orabas cuando estabas en el trabajo, orabas cuando te acostabas. Y ahora ni en los alimentos se acuerdan de orar. Esas son las primeras obras. ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? Y tenías pláticas que eran solo de la palabra y se edificaban unos a otros con la palabra de Dios. ¿Se acuerda de eso?
Y hablaban de las grandes maravillas, de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de contarles a otros acerca de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? Y querías que todos tus familiares conocieran la verdad. Y ibas con tus tíos, ibas con tus abuelos, ibas con los vecinos, ibas con todos a contarles lo que habías escuchado hablar de Jesús. ¿Y ahora? ¿Recuerdas cómo le adorabas cuando escuchabas las alabanzas al Señor? Levantabas tus manos, derramabas tu corazón y llorabas al sentir su amor y su misericordia. Pero ahora ya no, ya nomás te quedas así. Así. Ya no. Podríamos pensar, mis hermanos, que Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras. Los cristianos correrán detrás de casi cualquier método o programa nuevo o extraño para su crecimiento y estabilidad. Nuestra corta visión hace que nos aburramos fácilmente con la emoción verdadera. Algunas veces haremos casi de todo, excepto las primeras obras. Y andamos en todas las iglesias y en todos los eventos buscando satisfacer lo que no lograremos satisfacer hasta que hagamos lo que Jesús nos dice que hagamos en estos versículos de Apocalipsis. Que nos arrepintamos, que recordemos, nos arrepintamos y que volvamos a nuestras primeras obras. Y termina diciendo el versículo 5: pues si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Y Jesús, mis hermanos, les da una advertencia. Si no se arrepienten, les dice que Él removerá su luz y su presencia. Cuando su candelero sea quitado, ellos podrán continuar como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo. Será la iglesia que menciona Primera de Samuel 4:21, la iglesia de Icabod, que significa sin gloria, donde la gloria del Señor se ha ido. Jesús hace una exhortación general a todos los que oyen. Vaya por favor al versículo 7. Dice el versículo 7: el que tiene oído. ¿Cuántos tienen oído aquí? Y esto califica para todos, mis hermanos. El que tiene oído, ¿verdad? Dice que es para nosotros. Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas 7 cartas aplica, mis hermanos, a todas las iglesias. Y debemos de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a una iglesia, a todas las iglesias, ¿sí? Fueron hechas estas cartas para todas las iglesias, para hablarles si solamente tuvieran el oído para oír lo que el Espíritu dice. Amén. Y continúa diciendo el versículo 7: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la Biblia menciona al árbol de la vida. Y la frase es muy recurrente en Apocalipsis, en el libro de Génesis, el libro de la vida. Es recurrente el árbol de la vida. Y esto significa, mis hermanos, o se relaciona con la vida eterna. En resumen, mis hermanos, la recompensa que le espera a la persona que se mantiene perseverante es la vida eterna. Vida que no se acaba, mis hermanos, la vida con Dios. Pero esa vida eterna comienza aquí y ahora. La vida eterna es vida buena que disfrutamos en este mundo y en el venidero. ¿Cuántos dicen amén? Ya para concluir, mis hermanos, Dios desea que el hombre se acerque a Él, pero Dios no te va a forzar que lo hagas. Dios busca que le amemos de la misma manera que Él nos ama. ¿Qué tanto nos ama Dios, mis hermanos? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Ahora debes examinarte y preguntarte, ¿amas a Dios de la misma manera que Él te ama a ti? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Estás dispuesto a sacrificar ese viejo hombre para seguirle? Hermanos, tenemos que sacrificar ese viejo hombre para poder acercarnos a Dios. Recordemos que no podemos servir a dos señores y que Dios no puede habitar en medio del pecado. Las palabras del Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no son palabras, mis hermanos, que deben motivarnos a examinarnos personalmente. Son palabras que nos deben mover a examinar qué tan fuerte es nuestra relación con Dios. Ahora le hago una última pregunta. ¿Amas a Dios hoy de la misma manera que le amabas cuando primero llegaste a los caminos del Señor? Lamentablemente, mis hermanos, la mayoría de los creyentes han permitido que las circunstancias y situaciones que se presentan en la vida interrumpan su relación con Dios y han perdido el furor de su primer amor. Póngase de pie, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Levante sus manos al Señor y hagamos juntos una oración a Él. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde, Padre, por tu palabra, por tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos presentas todas las cosas como deben de ser, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces todas las cosas, no hay nada oculto delante de ti. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes, Señor, cómo está mi vida. A ti no te puedo engañar. Y si tú hoy en esta mañana has hablado a nuestro corazón, y si tú has sentido que Dios ha hablado a tu vida y te has sentido movido por esta palabra, es el tiempo que hagamos lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Porque el Señor conoce que hemos dejado nuestro primer amor. Él quiere tener amoríos contigo. Él quiere que le busquemos. Él quiere que le adoremos, que le amemos, que tengamos tiempos con Él, que nos apartemos en un lugar, cerrada nuestra puerta, y que comencemos a derramar nuestro corazón y comenzar a hablar con el Señor y a tener esas charlas que solíamos tener cuando recién nos convertimos. Si tú hoy en día no has dejado tu primer amor, la recomendación que el Señor Jesús nos hace es que recordemos, que nos arrepintamos y que hagamos las primeras obras, pero de corazón, de un corazón sincero. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Muéstranos, guíanos, dinos dónde es que pudimos haber dejado nuestro primer amor. Y nosotros queremos obedecer, Señor, a tu palabra, para caminar a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo la recibo, Señor, en mi corazón y me la llevo para ponerla por obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Fortaléceles y que esta palabra, Señor, sea sembrada en su corazón para que pueda ser llevada a cabo en sus vidas. Gracias, Señor, por esta semana que empieza. Nosotros queremos caminar
agradándote a ti, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima reunión. Despídanse unos a otros y dígale a su hermano: vamos a buscar a nuestro primer amor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima reunión.